Muy buenos días tengan todos ustedes. Sean muy bienvenidos en esta nueva mañana del jueves 24 de septiembre del año 2020. Como de costumbre, en este espacio bajo la sombra del Omnipotente, una vez más damos inicio, nos conectamos y permitimos que el Espíritu Santo hable a nuestras vidas en esta mañana, a través de la oración, a través de su palabra, que sea Él nuestro gran instructor, mentor, maestro en esta nueva mañana de hoy, jueves 24 de septiembre del año 2020. Sean ustedes muy bienvenidos y quiero invitarles en esta mañana para que juntos miremos el libro a los Hebreos, por allá en las últimas páginas de la Biblia, libro a los Hebreos, capítulo 12 a los Hebreos, y vamos a orar conforme a lo que Dios indique en esta mañana respecto a la luz de su palabra. Hebreos capítulo 12, vamos a mirar el versículo 1 en adelante. Miremos algunos versículos del capítulo 12 a los Hebreos. Mientras usted los busca allí, quiero hablarle un poquito de los Hebreos. Nadie sabe a ciencia cierta quién escribió esta carta a los Hebreos. No se sabe. Algunos dicen que fue Pablo, otros dicen que fue Apolos, otros creen que fue Priscila y Aquila, otros creen que fue Bernabé. Lo cierto es que nadie ha dado con el descubrimiento de quién escribió Hebreos. Lo interesante aquí no es quién lo escribió, sino su autor. Y su autor pues no es nada más y nada menos que el mismo Señor por medio del Espíritu Santo. Así que al libro de los Hebreos capítulo 12, miremos lo que dice el versículo 1 en adelante. Hebreos 12 dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Bien, aquí hay algunas cosas interesantes que descubrir. Lo primero que nos dice es que hay una gran nube de testigos, y la expresión por tanto, como comienza el capítulo 12, esa expresión por tanto es un conector. ¿Qué quiere decir? Que está continuando con lo que viene hablando en el capítulo 11. Es decir, cuando inicia el 12, por tanto, está conectándose con el capítulo 11. Cuando dice, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. ¿Cuál es la grande nube de testigos? A veces se puede pensar que la grande nube de testigos son los que están a nuestro alrededor. Los testigos son nuestras familias, los que nos están mirando. No, aquí textualmente está hablando de la grande nube de testigos del capítulo 11, que algunos, como dice el texto, alcanzaron reinos, taparon bocas de leones por su fe. Está hablando de la fe en el capítulo 11. Sin embargo, por allá en el versículo 32 del 11 empieza diciendo algo como esto: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones. 11:34 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron los muertos mediante resurrección. Y aquí comienza diciendo algo en el versículo 35.
Mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios, azotes, a más de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y el verso 39 del capítulo 11 es puntual, dice, y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. A ellos se les había prometido un Mesías, nunca lo vieron, a Cristo, pero usted y yo estamos al otro lado. Por eso es cuando comienza aquí el capítulo 12 diciendo, por tanto, nosotros también teniendo esa grande nube de testigos. ¿Cuál es esa grande nube de testigos? Aquellos que sin recibir nada, sin recibir la promesa, se mantuvieron firmes en esta carrera de la fe. Y hoy el Señor nos quiere animar a lo mismo, que así como aquellos hombres de la antigüedad, que algunos fueron aserrados como Isaías, que fueron apedreados como Jeremías, y sin embargo no recibieron nada, se mantuvieron firmes viendo la promesa, esperando un Mesías que nunca vieron, predicando de un Mesías que nunca conocieron. Sin embargo, nosotros estamos desde la otra orilla, porque tenemos el panorama completo. Sin entender, o mejor entendiendo, que quien escribe los Hebreos está escribiendo a una segunda generación de cristianos del siglo primero, por allá tal vez años 60 después de Cristo, que estaban bajo el imperio romano, que era un imperio cruel, no había oportunidades y fuera de eso las herejías que estaban a la orden del día se querían introducir en la iglesia. Es decir, los hermanos se habían desanimado. Nuestros hermanos de la segunda generación de cristianos estaban desanimados, querían volver atrás, ya la fe estaba menguando. Así que quien escribe aquí Hebreos para animarles, les dice, no, 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 un momento, miremos las escrituras, recordemos a aquellos hombres. Así que tenemos esa grande nube de testigos del capítulo 11 y empieza a hacer mención de aquellos que por su fe no recibieron nada, pero se mantuvieron firmes para ayudarle a esa segunda generación de hermanos de cristianos que querían volver atrás, a animarles otra vez a tomar la carrera. Por eso les dice, así que por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, dice, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Cuando habla de todo peso, la expresión todo peso no propiamente es pecado, porque dice y todo peso y lo separa de todo peso y del pecado, de todo, porque dijera, no dice de todo peso de pecado, no, si notas bien el texto dice de todo peso y del pecado, o sea, hay cosas que nos producen peso aunque no sean pecado. Por ejemplo, a veces nos dejamos abrazar por la tristeza, por la preocupación, por la ansiedad, por los afanes. Son cosas que nos producen peso, pero no nos dejan avanzar. O de pronto puede ser la amargura, la falta de perdón. Hay tantas cosas que nos producen peso. O a veces pueden ser los placeres de la vida. Como dice Pablo, no satisfagáis los deseos de la carne. Y hablando de los deseos de la carne, no está diciendo deseos pecaminosos, sino hay cosas que son placeres de la vida que nos producen peso. Por ejemplo, en esta mañana, pongamos un ejemplo claro, esta mañana hay personas que de pronto les da pereza madrugar a orar. Ay, es que madrugar otra vez a orar. Y se dejan abrazar por las cobijas y toca reprender a Sabanás, como dice por ahí. Te reprendo, Sabanás, porque es algo que produce peso que no me deja acercarme al Señor. Cosas de ese tipo. Así que, aunque no son pecado del todo, pero son cosas que producen peso que nos evitan la carrera. Yo fui maratonista, corrí 8 veces la media maratón de Bogotá y sé lo que eso significa. Uno llega a correr allí, no llega con botas de caucho hasta las rodillas, con casco, con un poncho a correr. Si usted nota, uno llega casi que semidesnudo, una camiseta ligeramente y todo eso es cortavientos y una pantaloneta también ligeramente. Las zapatillas pesan más un par de medias que las mismas zapatillas, es algo muy liviano para poder correr con libertad. Así que puedo hablar con toda libertad lo que está queriendo decir aquí el autor, cuando dice, despojémonos de todo peso y corramos con paciencia
la carrera que tenemos por delante. Ahora está hablando de otra expresión que es paciencia. Y la paciencia es la virtud de soportar las aflicciones diarias de la vida, pero sin desesperarse. Sin desesperarse. Porque uno puede pasar la meta, pero desesperado, aburrido. Por ejemplo, una meta, algo que nos produzca impaciencia, por ejemplo, la economía. Uno puede pasar al otro lado, solucionar el problema, pero empeñó la licuadora, empeñó el televisor, se metió en deudas, hizo un poco de cosas y dejó el reguero allá atrás. Así que cuando habla de paciencia está hablando poder tener la virtud de soportar lo que viene sin desesperarse. Y corramos con paciencia, pero la clave está en una cosa muy importante acá. La clave está donde pones la mirada. Y aquí el autor está diciendo, pongan la mirada en Jesús, el autor y consumador de la fe. El día que quitemos la mirada de Jesús para correr, es decir, cuando uno sale a correr, yo me acuerdo cuando salíamos a correr, mentalmente uno se idea, se ilustra, se imagina, es la meta. Cuando uno arranca a la carrera, inmediatamente en su mente va la meta, la meta, la meta. En aquella época, cuando corríamos, la meta era el Parque Simón Bolívar, llegar allá. Allá estaba la meta. Uno salía de la Plaza de Bolívar y la meta era llegar al Parque Simón Bolívar después de un recorrido de 21 kilómetros. Y sin embargo uno llegaba allí, pero cuando de que uno arrancaba, en su mente iba a la meta, la meta, la meta. Uno se ponía a distraerse, a ver qué está pasando ahí. No, uno iba concentrado en la meta, concentrado en la meta. Así que espiritualmente aquí hablando ahora, el Señor lo que está queriendo decir es que no quitemos la mirada de Jesús, no nos dejemos desconcentrar. No nos dejemos distraer. Hay muchos distractores a nuestro alrededor, preocupaciones, luchas, dificultades, situaciones que nos quieren sacar de la carrera. Alguien que está interesado en sacarnos la carrera es el enemigo de nuestras almas. Pero el Señor quiere que usted y yo corramos bien, pero no solamente que corramos bien esta carrera, sino que además lleguemos bien, a buen término, a la meta. Oiga, lo más bonito de la media maratón es cuando uno llega en el último kilómetro. Gente a los lados, con vallas, aplaudiendo, banderas de Colombia. Eso es impresionante, es hermosísimo cuando uno llega ya a la meta, cuando ya llega, ya usted va sin aire, ya usted va con sus restos entregados. Pero lo importante cuando llega allá, y yo sí que me dejaba ministrar del Señor, porque yo me imaginaba, diga, así debe ser la entrada al cielo, yo creo. Ángeles al lado y lado, diciendo, bienvenidos, bienvenidos, victoriosos, triunfaron, campeones. Y eso es muy hermoso. Imagínese usted entrando al cielo con el Señor en un acto de victoria, ángeles aplaudiéndole a usted allá. Pero aquí, mientras estemos acá, nos toca correr con paciencia. Hay que saber correr. En una maratón es una carrera de largo aliento y hay que saber correr. Si usted sale como desbandado al kilómetro y medio, ya está desmayado. Hay que saber marcar los tiempos, hay que saber marcar el paso a paso, el braceo, lo que llama la zancada, la respiración, muchas técnicas de la carrera para poder llegar. Uno no sale de cualquier manera. Así que el Señor ya nos ha dado las tácticas de correr esta carrera y se llaman su palabra, la oración, el ayuno, el Espíritu Santo, para poder correr y hacer uso de esas armas poderosas espirituales y poder correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante. Así que le animo, no desmayemos. Sí, yo sé que hay problemas, hay luchas, hay dificultades, pero en esta mañana quiero orar porque nuestra fe no mengue, no desmaye, que nos mantengamos firmes hasta el final, porque recuerde que una de las preguntas que el Señor se hizo fue, ¿será que cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe? ¿Hallará fe en la tierra? Y él mismo se contesta, dice, porque muchos apostatarán, significando de que muchos conocieron, pero se apartaron, porque no aguantaron la presión de este mundo, no aguantaron las situaciones cada día se tornan más difíciles y que se van a tornar más difíciles. Yo soy un poquito sincero, yo no quisiera tapar el sol con un dedo, estas situaciones se van a poner peor. Y tenemos que orar y necesitamos orar es porque nuestra fe no mengue, porque podamos resistir hasta el final. Eso es lo que necesitamos orar, no para que el mundo cambie, porque nuestra oración no va a cambiar el mundo. Nuestra oración nos va a dar fortaleza para poder pasar toda esta situación hasta cuando el día que Cristo venga y nos halle con fe, con algo de fe, así sea como un granito de mostaza, pero que clasifiquemos. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias en esta nueva mañana. Aquí vamos, Señor, en esta carrera. No sé en qué kilómetro espiritualmente hablando vamos. Lo único que yo recuerdo en esta mañana es que
con ese privilegio que me diste de poder participar 8 veces en la media maratón de Bogotá. Y sí que fui ministrado mientras corría, Señor. Ya después de la mitad, por ahí hacia el kilómetro 17, ya, Señor, las fuerzas se han acabado, el entrenamiento que se realiza muy juiciosamente por más de 6 meses, cada día, todas las mañanas saliendo a correr, entrenar, Señor, ya se han agotado, ya las fuerzas se han agotado, ya aparecen las ampollas, aparecen los dolores en las piernas, aparecen los dolores en la cabeza, aparece hipotermia. Es decir, cuando ya se va en el kilómetro 17, ya uno quisiera más bien coger una buceta y venirse para la casa. Pero sin embargo, el deseo de llegar a la meta lo mantiene uno firme. Sigue, ya voy, me quedan 4, me quedan 3 kilómetros. Y sigue, aunque no haya fuerzas. Y yo era tan ministrado cuando corría esas carreras porque yo decía, así es la carrera de la fe. Así es la carrera de la fe, por eso me gusta harto este capítulo 12, especialmente sus primeros versículos, porque es como eso, como una carrera de largo aliento. Y de hecho la carrera de la fe es una carrera de largo aliento que hay que saber correr, que hay que saberla correr. Y Señor Dios de la gloria, por eso en esta mañana, Señor, venimos ante ti para ser revestidos de ti. Señor, no hay a quien más ir, Padre amado. Puesto los ojos en Jesús se nos anima. Se nos dice que no quitemos la mirada de ti, que pongamos nuestros ojos en ti, que pongamos los ojos en ti porque finalmente tú eres la meta. La meta no es el cielo, la meta eres tú. La meta no son los galardones que se nos van a dar en el cielo, el galardón eres tú. Las metas no son las recompensas, la recompensa eres tú. Tú eres el premio mayor. Tú eres el premio mayor, bendito Señor, el estar un día contigo, cara a cara, bendito Señor, poder disfrutar de las bodas del Cordero, poder estar allí, Señor, junto a ti. ¿Y qué ni qué más hablar de cuando tú vengas a reinar, Dios de la gloria, una vez y por todas sobre esta tierra y venir a reinar contigo? Esa es la meta, que la meta seas tú. Puesto los ojos en Jesús, no lo que tú nos vas a dar, sino en ti, Señor. Eso es lo que nos ayuda a correr el día a día, cada día. Hay momentos difíciles, claro, por supuesto. Hay momentos en la carrera en que, Señor, como bien mencioné hace un momento, aparecen ampollas, aparecen dolores en los huesos, aparecen muchas situaciones en las cuales uno quisiera abandonar la carrera. Y así es la carrera de la fe. Hay momentos, hay luchas, hay desánimos, hay desilusiones, hay dificultades, hay problemas. A veces nos decepcionamos, bendito Señor. ¿Y por qué no decirlo? A veces nos decepcionamos hasta de ti mismo. Porque a veces no vemos respuesta, porque oramos y clamamos y como que las situaciones se ponen peor. Pero Señor Dios de la gloria, lo que nos anima al autor de Hebreos es que no quitemos la mirada de ti, que nos despojemos de todo peso. Y a veces esas son las cosas que nos producen peso, la decepción, el desánimo, el desaliento, la ansiedad, la preocupación, la falta de fe. Todas esas cosas nos producen peso y no nos dejan correr con paciencia, es decir, no nos dejan correr con libertad, como dijo el apóstol Pablo, que Señor Dios de la gloria corramos o que andemos en la libertad con que Cristo nos hizo libres. A veces hay muchas cosas, Señor Dios de la gloria, para nosotros que aunque no son peso, aunque no son pecado propiamente dicho, pero nos producen peso. Nos quitan el aliento de orar, nos quitan el deseo de leer nuestra Biblia, nos quitan el deseo de venir a ti, nos quitan el deseo de servirte. A todos nos pasa, a todos nos pasa. Por más pastores que seamos, bendito Señor, llegan momentos de desánimo, llegan momentos de decepción, llegan momentos en que uno quisiera dejar todo a un lado y ya no hacerle más a esto, Padre amado. Así llegan esos momentos, Padre amado. Sería un mentiroso si uno dijera, no, yo soy gigante espiritual. Eso sería la mentira más grande. También somos seres humanos y partiendo de ahí también nos cansamos, nos fatigamos, nos desanimamos, nos desalentamos, nos da mal genio a veces que en algunas situaciones quisiéramos botar todo. Claro, eso también me pasa, o por lo menos a mí me pasa. Y Señor Dios de la gloria, lo que me anima a tu palabra es que esas son cosas que producen peso y que no dejan correr con libertad la carrera de la fe que tenemos por delante, que de por cierto es una carrera de largo aliento. Hoy, Señor Dios de la gloria, mi oración junto con mis hermanos es orar por aquellos que se han desanimado, que están desalentados, aquellos que volvieron atrás, aquellos que estaban corriendo junto a nosotros y ya no los vemos, que sencillamente, Señor Dios de la gloria, en algún momento de la carrera se desanimaron y, Señor Dios de la gloria, prefirieron salirse de la carrera. Créame que cuando uno va en el kilómetro 17, a partir del kilómetro 17, los kilómetros se hacen largos. Uno de aquí, uno dice, pero ¿a qué horas voy a llegar? De hecho, en Bogotá se colocaban vallas
kilómetro a kilómetro, iban marcando los kilómetros, pasacalles. Uno llegaba y miraba y decía kilómetro 1, kilómetro 2, kilómetro, y así sucesivamente. Y cuando uno empezaba a mirar kilómetro 17, llegó uno para llegar al kilómetro 18, era una eternidad. Uno decía, pero ¿cuándo voy a llegar? No sé, y esto era tremendo. Y ya cuando llegaba uno allá en Pasadena, recuerdo tanto cuando volteaba, faltando 2 kilómetros, allá cogiendo la 68, rumbo al parque Simón Bolívar, se veía la rueda esa grandota allá del parque Salitre, y decía, ya se ve, pero algo interesante es que entre más se corría hacia allá, uno se sentía más lejos, lejos, y así pasa en la vida cristiana. Pareciera que a veces las promesas no se cumplen, pareciera que a veces uno ora y no se ve nada, pareciera, Señor Dios de la gloria, que como que tú no estás, pareciera, Señor, que como que cada día estás más lejos, Padre amado. Todas esas situaciones nos pasan. Por eso, bueno, Pablo no, sino el escritor de Hebreos, Señor Dios de la gloria, usa algo que se usaba durante los juegos atípicos, olímpicos y otra clase de juegos que había en aquella época. Habían juegos así, y tal vez usando de esas expresiones deportivas, bendito Señor, era que el autor de Hebreos dice, corramos nosotros también, corramos con paciencia, así como corren los corredores allá en el estadio, así como corren esos corredores allá, que corren con paciencia pero con técnica, es decir, no corren a la loca, no corren desesperadamente, saben correr. Señor Dios de la gloria, por eso ayúdanos, Señor, ayúdanos a no desmayar. Ayúdanos, Señor. Tal vez, viendo este mundo como está, pareciera que vamos en el kilómetro 17. Pareciera que ya vamos llegando. Pareciera que cada día está más cerca la meta. Pero, Señor Dios de la gloria, las situaciones se ponen más difíciles. Cada vez se va poniendo más difícil. Kilómetro 18, ya quisiera abandonar. Kilómetro 19, aunque vamos ya con el ánimo de llegar, pero sin embargo quisiera ya no hay fuerza, ya. Kilómetro 20, el último kilómetro, se hace el más largo, ya las fuerzas se acabaron, ya no hay nada más que hacer. Y sin embargo vamos corriendo en esa carrera, Padre amado, Dios de la gloria. Y empiezan los aplausos de ánimo, empieza, Señor Dios de la gloria, los megáfonos, empieza todo el mundo a animarle para que llegues, y tal vez así hoy nos estás animando. Estamos a punto de llegar a la meta y hoy nos estás animando a través de tu palabra. Dale otro poquito más, dale otro poquito más, ya vas, no desmayes, no desmayes. Y Señor, en esta mañana, Señor, recibimos de parte tuya, Señor, esas palabras de aliento, esas palabras de ánimo, esas palabras de consuelo, esas palabras de esperanza que nos llevan a correr el día a día, una zancada más, otra zancada más, otra zancadita más, otro codazo más, otro más, mientras vamos, otro braceo, mientras vamos tomando aire, respirando, señores de la gloria. Estos espacios de oración es como oxigenarse, Padre amado, para continuar, porque cuando se oxigena bien el cuerpo, ¿sabes? Los músculos rinden mejor. Por eso hay que saber respirar cuando se va corriendo, hay que saber respirar y aguantar el aire para poder que los músculos se oxigenen, no te den calambres, para que puedas seguir corriendo y avanzando y sean fortalecidos. Así son estos espacios de oración, de poder aquí hablar de la palabra. Son esos espacios donde nos oxigenamos espiritualmente para avanzar, para seguir en esta carrera de la fe, bendito Señor. Por eso hoy oramos a ti, Señor Dios de la gloria, por aquel que se ha desmayado, por aquel que se ha apartado, por aquel que, Señor, ha dejado la carrera, por aquel que la abandonó, por aquel pastor que está, Dios de la gloria, a punto, Señor, de botar la toalla. Señor Dios de la gloria, Padre amado. Bueno, botar la toalla es una expresión de otro deporte, es el deporte del boxeo. El boxeador, cuando ya no quiere correr más, bota la toalla, es decir, por de ahí viene esa expresión. Un boxeador, cuando lo están allá atendiendo, mientras hay un espacio entre ring y ring, o yo no sé cómo le llaman, entre cada vez que era un espacio de descanso, allá está el manager, allá secándole el sudor hasta la sangre le seca, y si el boxeador no quiere continuar, coge la toalla y la bota allá al ring, dice no quiero continuar, ¿sabes? De ahí viene esa expresión de botar la toalla. Y así hay algunos que están botando la toalla, señores de la gloria, ya no quieren pelear más, ya están hinchados espiritualmente, ya están cansados, fatigados, golpeados, Señor Dios de la gloria, usando el boxeo, golpeados por las cosas de la vida. Dice, no, yo ya no quiero avanzar más en esta pelea, yo no quiero dar más la pelea de la fe, dijo Pablo. Señor Dios de la gloria, ayúdanos, bendito Señor, ayuda a aquellos, Padre Santo, ayuda a aquellos que, oh Dios de la gloria, tal vez, Señor, en esta mañana lo pensaron 4 veces para conectarse, me conecto o no me conecto, pero es que eso no vale la pena, eso como que no vale la pena, ¿sabes?
sabes, te voy a decir algo, a veces a nosotros también, por lo menos a veces a mí me pasa, a veces hay momentos en que llegan estos espacios así de la mañana y digo, estoy tan desanimado que no quisiera ni prender ese computador, no quisiera, de verdad no quisiera ni conectarme. Eso es normal, amigo. Eso es normal, amado. Somos seres humanos. También nos enfermamos, nos da gripa, nos botan del trabajo y también nos morimos. También somos tan humanos como cualquiera. También nos llega el cansancio, también nos llega el desánimo, también son las cosas que producen peso y son las que hay que quitar, son las cosas que hay que dejar. Mira, cuando uno llegaba al Parque Simón Bolívar, a la Plaza de Bolívar, uno iba con la sudadera, con el maletincito allí, con muchas cosas, iba en zapatos así, pero uno llegaba a la Plaza de Bolívar y allí se cambiaba, allí se ponía ya su pinta, su indumentaria de atleta, es decir, ya su camiseta ligera y todo, es decir, se despojaba de todo aquello y lo dejaba. Yo me acuerdo que yo me despojaba de todo eso y le entregaba el maletín a mi esposa y le decía, China, nos vemos en la plaza, en el Simón Bolívar, allá nos vemos. Ella cogía un bus para allá y yo me iba al trote. Así que todas esas cosas hay que hacerlas. En esta mañana, despójate de todo aquello. Tal vez la ansiedad, la preocupación, tal vez te has desanimado en esta mañana, tal vez estás que no quieres avanzar más en esto, tal vez tú dices, cada mañana me conecto y no pasa nada, y fuera de eso me conecto aquí y lo único que escucho son palabras de regaño, eso como que yo mejor no sigo en esta carrera, eso como que para qué. En esta mañana te animo, como dijo el escritor de Hebreos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, porque esa es otra de las cosas que estancan nuestra carrera. Pero si lo que te está estancando no es el pecado, pues son cosas que tal vez te producen peso, aunque no sean pecado, te están produciendo peso, no te dejan avanzar, como que ya no quieres orar, como que ya no quieres seguir más con el Señor, como que ya quieres abandonar todo. Señor Dios de la gloria, en esta mañana oramos a ti, Señor Dios de la gloria, sosténnos, Padre amado, como bien diría el apóstol Pedro, Señor Dios de la gloria, Padre amado, que el mismo Señor nos perfeccione, nos afirme, nos fortalezca y nos establezca en esta carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, que es tan larga, Señor Dios de la gloria, que es una carrera de largo aliento, pero hay que saberla correr, hay que correrla con sabiduría, hay que correrla, Señor, puesto los ojos en la meta, es decir, en Jesús. Bendito Señor, esa es la clave, que si llegamos a quitar la mirada de ti, Padre amado, Dios de la gloria, muy seguramente vamos a tropezar y caer, pero Señor, si ponemos la mirada en ti, en la meta, seguiremos corriendo, Señor Dios de la gloria, como aquellos, oh Padre amado, hombres del libro de los héroes de la fe, del capítulo 11, a partir del versículo 38 nos habla de que muchos de ellos no recibieron lo prometido, no recibieron la promesa, no vieron nunca al Mesías, nunca conocieron a Cristo en persona y sin embargo dieron sus vidas por Cristo. Eso es tremendo, dar la vida por alguien que uno no conoce y sin embargo ellos se mantuvieron firmes. ¿Qué los mantuvo firmes? La fe. Ni siquiera la ley. Ni siquiera la ley, ellos no fueron salvados por la ley, fueron salvados por la fe, fueron justificados por fe. Señor Dios de la gloria, nosotros tenemos el panorama completo, tenemos el cuadro completo. Señor Dios de la gloria, cuánto más nos debemos animar a seguir corriendo esta carrera. Por eso en esta mañana, Señor Dios de la gloria, desde el capítulo 11 de Hebreos, Señor, nos animamos, Padre amado, y animamos a aquellos que se han desanimado, a aquellos que se han desalentado, a aquellos que quieren abandonar esta carrera. Señor Dios de la gloria, ayuda, guarda, Señor Dios de los cielos, Padre amado, anima, Señor Dios de la gloria, que seas tú allí, Padre amado. Yo recuerdo en esas carreras, Señor Dios de la gloria, había gentes con papayeras al lado y lado de la vía, con banderas de Colombia, inclusive con banderas de otros países, animando a sus paisanos, porque allí en esta media maratón de Bogotá no corrían solamente bogotanos, corría gente de Cali, de Barranquilla, de Santa Marta, de Medellín, corría gente de otros países, de Ecuador, de Perú, hasta de Estados Unidos, venía gente a correr aquí esta media maratón. Por eso se llamaba la carrera internacional, porque es una carrera abierta para todos los países, y así venían muchas comitivas a acompañar a sus paisanos, Señor, y ponían banderas de todos sus países, y eso es muy emocionante, señores de la gloria. Y yo me imaginaba el cuadro, ¿cómo será, Dios de la gloria, cuando lleguemos contigo allí, Padre amado, a ese lugar con tu presencia, cuando tú vengas a encontrarnos en las nubes, porque tú dices que vas a bajar y nos encontraremos contigo en las nubes, y tú de ahí en adelante nos llevarás
en una carrera de victoria. Yo creo que es el último kilómetro. Yo me imagino que debe ser el último kilómetro cuando vamos llegando allí y ángeles allí, alabando allí, aplaudiéndote allí, ángeles diciendo bienvenido campeón, triunfaste en esta carrera de la fe. Como bien diría el apóstol Pablo, ahora sí he acabado la carrera, dijo el apóstol Pablo cuando estaba a punto de morir, cuando ya el soldado romano estaba apuntando, afinando la puntería para quitarle la cabeza con su espada. Señor, ya Pablo pudo decir ahora sí he acabado la carrera, ahora sí he guardado la fe, ahora sí me está esperando la corona que Dios juez justo me dará, no solamente a mí, sino a todos que aman su venida. El que ama la venida de Cristo corre bien, el que ama la venida de Cristo se despoja de todo peso, el que ama la venida de Cristo peca menos, el que ama la venida de Cristo tiene esa esperanza. Y en esta mañana hoy clamo a ti, Señor Dios de la gloria, ayúdanos a amar tu venida. Señor, a poner la mirada allí, Señor, en la fe que trasciende. La fe es la certeza de lo que se espera. Y Señor Dios de la gloria, te esperamos a ti. La fe es la convicción de lo que no se ve. Y tenemos la convicción de que un día te veremos. Ahora no te vemos, como bien dice el apóstol Juan en primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Él dice, ahora somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando tú te manifiestes, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y el que tiene esa esperanza en sí, en Él, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Es decir, corre con paciencia esta carrera. Señor, danos, Señor Dios de la gloria. No te pido paciencia, porque la paciencia no se pide, la paciencia se forja. La paciencia, Señor Dios de la gloria, se forma, la paciencia no se da. Hay quienes dicen, Señor, dame paciencia. El Señor no te da paciencia, la paciencia te la forma el Señor a través de las situaciones diarias de la vida, a través de personas inclusive a veces difíciles. Ahí te va forjando el Señor la paciencia, ahí te la va forjando, no te la da. Por eso, Señor Dios de la gloria, ayúdanos a correr con paciencia esta carrera que tenemos por delante, la carrera de la fe, la carrera, Señor, que nos llevará a buen puerto, porque sabemos, bendito Señor, que tú, Dios de la gloria, quieres no solamente que corramos bien en esta carrera de la fe, sino que lleguemos bien. Que lleguemos bien, porque dice la Escritura, Señor, yo no quiero la muerte del que muere, sino que todos procedan al arrepentimiento, porque yo quiero que todos los hombres sean salvos. Tú quieres, bendito Señor Dios de la gloria, llevarnos a puerto seguro a todos, Señor Dios de la gloria. Por eso también oramos por nuestros familiares, por nuestros amigos, Señor Dios de la gloria, por aquellos que no te conocen. Antes de la carrera hay algo previo, uno se inscribe, hay una inscripción donde uno da el nombre, la cédula, paga algún dinero allí para quedar afiliado a la carrera. Eso uno no llega el día de la carrera a correr, sencillamente previo a eso hay una afiliación, hay una inscripción que tiene un costo. Y sabes que eso también lo ministra uno, porque para poder pertenecer a esta carrera hay que estar, nuestros nombres tienen que estar inscritos en el libro de la vida. Aunque el costo no lo pagas tú, el costo ya lo pagó Cristo en la cruz. Él ya pagó por ti. Eso se llama redención. Él ya pagó. Él dijo, yo ya pagué tu inscripción, Jorge. Ahora sigas corriendo. Ya pagué tu inscripción. Ya puedes correr. Y fuera de eso te dan un número que te identifica. Un número con un color específico. Entonces, de acuerdo a la edad, de acuerdo a la categoría, te dan un número. Entonces tú dices, yo soy número verde, número tal, entonces me toca en tal parte. Eso no es correr ahí, eso es con orden allá donde uno llega allá. Eso no es, yo llegué acá y voy a correr. No, eso todo tiene un orden allí. Y así es la carrera de la fe. La carrera de la fe es igual. El Señor nos pone en un orden, nos da una forma de correr, nos da la Biblia, nos da el Espíritu Santo, nos da el tiempo de oración, nos da la relación con Él, todas las herramientas habidas y por haber espirituales para poder correr esta carrera, la carrera de la fe. Por eso, Señor Dios de la gloria, que no desmayemos, que no dejemos de orar aunque estemos cansados, que no dejemos de orar aunque estemos desanimados, que no dejemos de orar, como dice la misma Escritura, oremos sin desmayar. Padre amado, Dios de la gloria, claro que hay momentos en que los atletas se desmayan y está allí la Cruz Roja y está allí, Señor, la Defensa Civil para ponerlos a la orilla de la carretera y Dios de la gloria oxigenarlos, ponerles allí, Señor Dios de la gloria, les colocan algunos medicamentos para volverlos otra vez a reanimar, porque ya llega un momento en que la hipotermia, es decir, la sangre se baja y ya no llega al cerebro prácticamente y eso hace que las personas se desmayen de tanto correr y allí eso encuentra uno a lo largo de la carretera desmayados,
así vomitado, se encuentra uno de todo a lo largo de la carrera. ¿Sabes que a veces pasa eso en nuestra carrera que tenemos por delante? ¿Cuántos amigos han dejado la carrera? ¿Cuántos amigos nuestros? ¿Cuántos familiares inclusive? ¿Cuántos conocidos? Recordemos un momentico a esas personas que ya no están con nosotros, que estaban con nosotros, cantaban con nosotros, servían al Señor con nosotros y ya no están. No los vamos a nombrar, pero vamos a orar por ellos. Oro por aquellos, bendito Señor, que estuvieron con nosotros, que desarrollaron un ministerio, Padre amado, Dios de la gloria, que se les veía tan emocionados, bendito Señor, sirviendo, tan apasionados por ti, inclusive eran referentes, inclusive de nosotros, Señor. Yo recuerdo cuando llegué al Señor, yo tenía líderes que los referenciaba, habían líderes que yo decía, uy, chévere ser como ese líder, como aquella líder, como aquel, eran referentes, pero que desafortunadamente volvieron atrás. Hay algunos de ellos que volvieron atrás y por eso se salieron de la carrera, no aguantaron el voltaje. Señor, o simplemente empezaron a correr sin quitarse lo que le producía peso, porque esa es otra forma de correr. Hay quienes se ponen en la media maratón, hay quienes se ponen disfraces de chapulín, en lugar de quitarse peso, se ponen peso, y eso salen a correr y a la mitad de la carrera empiezan a pagar el precio. Por haber sido querido correr de esa manera. Entonces, hay quienes quitan peso y hay quienes lo ponen. Sencillamente, Señor de la gloria, hay quienes quieren correr esta carrera de la fe sin quitar el peso. Saben que tienen algo por allí y siguen corriendo, pero llega un día que ese peso los aplastará. Por eso, Señor Dios de la gloria, hoy oramos a ti. Por aquellos, bendito Señor, que, Señor Dios de la gloria, simplemente fueron descalificados. Pablo decía algo así como eso, que él corría, que él era heraldo y que no quería ser descalificado. Pablo lo decía, que había que saber correr. Señor Dios de la gloria, por eso oramos, por aquellos, bendito Señor, o por aquellos, Señor Dios de la gloria, que simplemente se desviaron de la carrera, porque la carrera tiene una ruta marcada. Eso no es por donde uno quiera correr. Uno no dice, yo por aquí voy a coger por aquel atajo que llego más cerquita. No, tiene una ruta demarcada. De hecho, cuando uno se inscribe, le dan un catálogo con un mapa de ruta, de toda la ruta de la carrera. Y le dice, mire, esta es la ruta que tienes que coger. Y hay que respetarla, porque si no lo descalifican. ¿Y sabes que hay algunos que hicieron eso? Hay algunos que sencillamente comenzaron bien, pero ahora cogieron por otra ruta. Oramos por ellos también. Oramos por ellos, bendito Señor. Que señores de la gloria comenzaron bien esta carrera, pero cogieron por otros lugares que no corresponden. Señor, antes de que sean descalificados, que se vuelvan a enrutar, que vuelvan a tomar la ruta, Señor, que tú marcaste. Tú marcaste una ruta para esta carrera cristiana. Y dice la Escritura, señores de la gloria, que es angosta inclusive, que es estrecha, Padre amado, que pocos pasan por ella. Qué tremendo, señores de la gloria. Ayúdanos, Señor de los cielos. Ayúdanos, bendito Señor. Ayuda, Padre amado, a aquellos que se han desviado de la carrera, que están a punto de claudicar, o aquellos que la han abandonado. Oro por ellos en esta mañana. Oro por ellos, bendito Señor. Tal vez hay muchos señores de la gloria, a veces levantan en su dedo para señalar. Miren ese, sí, ese fue para el mundo. Señor, pero no sabemos, Señor, cuáles fueron las motivaciones. Tal vez se desanimó, tal vez se decepcionó, tal vez, Señor Dios de la gloria, simplemente no le encontró sentido. Tal vez simplemente, bendito Señor Dios de la gloria, los afanes, las preocupaciones del día a día, Señor, sencillamente lo aplastaron, porque eso produce peso. Las preocupaciones, los afanes, todo eso produce peso y no nos deja correr, no nos deja avanzar esta carrera. Y llega un momento que eso, si no lo quitamos de encima, nos aplasta. Por eso, Señor, hoy, Padre amado, como bien dijo el escritor en la carta llamado Pedro, dijo, echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Gracias, Señor. Y tú mismo dijiste, si alguno está cansado de esta carrera, si alguno está cansado, venga a mí y yo lo haré descansar. Venga a mí que yo lo haré descansar. Venimos a ti en esta mañana. ¿A quién más iremos? Dijo Pedro. Venimos a ti, Señor. No queremos quitar nuestra mirada de ti. Aunque, Señor Dios de la gloria, las cosas de la vida nos quieran producir peso. Aunque a veces, Señor, las preocupaciones. Aunque a veces el desánimo nos quiera decir, ya no siga mirando más para allá. Señor, que no nos desconcentremos de la carrera. Que no nos desconcentremos. Que ni las ampollas espirituales, ni las hipotermias espirituales, ni los calambres espirituales nos saquen de la carrera, Señor. Que avancemos, que sigamos, que continuemos, bendito Señor, en esta carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en ti, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador, es decir, en quien inicia la fe
y en quien se consume la fe. Ese eres tú, bendito Señor. Y hay que correr con el que vencedor. Si tú venciste, Señor, porque tú dijiste, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Oiga, hay que correr al lado del ganador. Correr al lado del ganador. Cuando uno corría la media maratón, quería correr al lado de los kenianos, porque ellos son los que siempre ganan, los kenianos. Y uno quería estar al lado de ellos para aprenderles, para retarse. Oiga, hay que correr al lado del ganador, porque si tú corres al lado de otro, vas a perder. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Allá es donde hay que poner la mirada. Señor, gracias. Gracias en esta mañana, te bendecimos y te glorificamos. Te damos a ti la gloria, Señor. Gracias por lo que estás haciendo, por lo que haces, por lo que harás, Señor, Dios de la gloria. Hoy nos despojamos de todo peso, porque queremos seguir corriendo esta carrera. Y no de cualquier manera, dice que con paciencia, con la virtud de poder soportar las aflicciones del día a día, pero sin desesperarnos. Gracias te damos, Señor, porque la paciencia, de hecho, la paciencia no es algo que se da, la paciencia es una de las características del Espíritu Santo. La paciencia se forja. Bendito Señor, te alabamos, te glorificamos y te damos gracias. En el nombre poderoso de Jesús, para ti la gloria, Señor. Ahora queremos meditar en tu palabra y te pedimos, Señor, que nos ayudes. Espíritu Santo, seas tú el instructor en esta mañana, seas tú quien nos enseñes. Yo simplemente aquí, Señor, transmito lo que tú, Señor, quiere que transmita, porque también estoy aprendiendo de ti, también estoy siendo edificado, también necesito ser edificado con tu palabra. Por supuesto, si estoy aquí en este lugar, no es porque tenga más mérito, no es porque sea más sabiondo, no es porque sea, no, sencillamente es porque tú quieres usarme como instrumento, aunque soy indigno de ser usado, pero sin embargo aquí, Señor, de la gloria, por tu gracia y tu misericordia me dispongo, para que, Señor, nos expliques tu palabra. Gracias te damos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Jesús. A ti la gloria, Señor. Amén y amén. Mis amados, muy buenos días una vez más para quienes los he saludado. Sean ustedes muy bienvenidos en esta nueva mañana de hoy, jueves 24 de septiembre del año 2020, como bien decía hace un momento. Dios nos ayude a seguir corriendo esta carrera de la fe que tenemos por delante. Vale la pena seguir corriendo. No es fácil, es una carrera de largo aliento. Por eso decía hace un momento que quienes hemos participado en carreras así de calle, se llaman carreras de calle, las maratones, sabemos de qué sabemos de qué se trata. No solamente el día de la carrera como tal, sino lo que hay previo a eso, porque hay entrenamiento, hay cosas a las que toca morir. Por ejemplo, a mí que me gusta harto el tintico, en esos días, por lo menos por 3 meses, no hay que tomar tinto, y eso son cosas con las que hay que luchar. Así es la carrera de la fe, así hay cosas que toca morir, cosas que toca dejar, y cosas que aunque uno no ve nada, hay que seguir corriendo, y dale, te animo a eso, a que sigamos corriendo esta carrera. Bien, estamos en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, hemos avanzado pues a lo largo de estos 5 meses. Para mí ha sido muy emocionante estos estudios del libro del Evangelio de Juan, aunque hasta ahora vamos en el capítulo 7, pero qué afán. Vamos bien, por eso dice que la carrera de la fe es una carrera de paciencia, con paciencia, para poder disfrutar todo lo que el Señor nos da. Bien, ya hablamos que en el capítulo 7, volvamos a leer junto conmigo, vuelva a leer por favor, allí el versículo 1 al versículo 9, volvámoslos a leer para recordar un poquito en dónde quedamos o el día de antier. Dice en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, en Reina Valera, que es la versión que tengo yo, hay un subtítulo allí que nos habla de la incredulidad de los hermanos de Jesús. Mire lo que dice allí, capítulo 7, versículo 1. Después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea. Bueno, antes de eso, después de cuáles cosas, porque nos está conectando con el capítulo 6. Después de cuáles cosas, pues después de que alimentó a 5,000, después de que él dio las instrucciones de que él era el pan vivo que descendió del cielo, después de que dio las instrucciones de que el que come su carne y bebe su sangre no volverá a tener hambre ni sed, sino que tendrá vida eterna. Después de todas esas instrucciones, después de que muchos se fueron y lo dejaron abandonado, después de todas esas cosas, es lo que está queriendo decir el capítulo 7. Es un conector. Dice, después de estas cosas, andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea, porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos de los tabernáculos.
Bueno, vamos a ir recordando. Sencillamente, cuando habla después de estas cosas, ahora está en otra fiesta. Recuerde que en la fiesta, cuando está allí hablando de los panes o de la multiplicación de los panes, se aproximaba a la fiesta de Pascua. Ahora nos está hablando de la fiesta de los tabernáculos. Recordemos un poquitico que había un espacio de 6 meses entre esas dos fiestas, porque la fiesta de Pascua se celebraba en abril y la fiesta de los tabernáculos se celebra en octubre. Fácil, ¿no? Fácil. Abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. Ahí está, 6 meses. Así que han transcurrido 6 meses entre el final del capítulo 6 y el comienzo del capítulo 7. Hay 6 meses de distancia. Dice que esta fiesta cerca la fiesta de los tabernáculos. Versículo 3. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. No puede el mundo aborreceros a vosotros, mas a mí me aborrece, porque yo testifico de él, que sus obras son malas. Subid vosotros a la fiesta. Yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Y habiéndoles dicho esto, se quedó en Galilea. Bien, así que aquí resulta evidente que cada uno de estos aspectos de la fiesta, de esta fiesta, ya dijimos también, hablamos de que la fiesta está en 3 momentos, que aquí Juan nos habla de 3 momentos: el comienzo de la fiesta, la mitad de la fiesta y el final de la fiesta. Eso ya lo vimos. Así que el Señor va a usar de algunas expresiones durante este capítulo 7. Y es más, de los capítulos que vendrán entre el capítulo 8 y el capítulo 9. Recordemos que es lo que es capítulo 7 hasta el capítulo 9 del Evangelio de Juan están enmarcados alrededor de una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Es decir, todos los eventos que ustedes van a encontrar en el capítulo 7, capítulo 8 y capítulo 9 de Juan tienen que ver alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Así que lo que vamos a aprender de aquí en adelante va a ser muy interesante. Ahora, Jesús usa algunas expresiones durante esos 3 capítulos, va a usar algunas expresiones que tienen que ver con la celebración de esta fiesta. Es decir, se relacionan con algunos dichos de Jesús, algunos de sus dichos que Él nos va a proponer. Cuando lleguemos a cada uno de esos dichos de Jesús, pues vamos a explicarlo un poquito más a profundidad. De manera general, vamos a mirar en primer lugar que no debemos de perder de vista que de la misma manera en que Dios había acompañado a su pueblo durante el peregrinaje por el desierto, morando en medio de ellos en un tabernáculo, ahora era el mismo Hijo de Dios, Jesucristo mismo, quien se había hecho, o mismo Dios, quien se había hecho hombre, y ahora estaba en medio de ellos. Así que ya la vamos agarrando, así como en la antigüedad. Dios nos acompañó en el desierto y mandó a Moisés que hiciera un tabernáculo para que ellos miraran al tabernáculo y allí de alguna manera percibieran la presencia del Señor y que ellos se sintieran acompañados por Dios. Ahora en este tiempo, o en el tiempo de Jesús, ahora el mismo tabernáculo está entre ellos. El mismo Dios está entre ellos, y estos estaban tan despabilados que ni cuenta se habían dado. Eso en primer lugar hay que tenerlo en cuenta. El evangelista inclusive ya había adelantado en su evangelio, ya había dado este increíble hecho durante el prólogo de su evangelio. Él ya había dicho algo como esto. En el capítulo 1, versículo 14, él dijo esto: y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Qué dijo el apóstol Juan en su prólogo del evangelio? Dijo: aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Es decir, lo primero que vemos al marco de esta fiesta de los tabernáculos es que Jesucristo mismo es el tabernáculo y está entre ellos.
Así como en la antigüedad el pueblo de Israel estuvo, el Señor le dio una orden a Moisés de que hiciera un tabernáculo para él posar su presencia y que el pueblo de Israel se diera cuenta que ahí estaba el Señor. Hoy en día o en ese tiempo de Jesús, ahora Jesús es el tabernáculo. Eso en primer lugar hay que tenerlo en cuenta. No olvidemos que la expresión que Juan emplea aquí viene del original de este versículo. Si leemos el original de este versículo, cuando él dice, y él fue hecho carne y habitó entre nosotros, la expresión original debería decirse literalmente de la siguiente manera: puso su tabernáculo entre nosotros. Eso habla literalmente en sus originales. En lugar de decir aquí habitó entre nosotros, dice puso su tabernáculo entre nosotros. Así pues, a pesar de las innumerables infidelidades del pueblo, Dios seguía siendo fiel para con ellos, a sus promesas, y continuaba visitándolos y estando cerca de ellos con el propósito de salvarlos. Es decir, ya habían transcurrido más de 2000 años prácticamente, aproximadamente, desde el momento de Abraham hasta Cristo. Ya habían transcurrido 2 milenios, imagínate, cuando el Señor le dijo a Abraham: Abraham, venga para acá, mire las estrellas, cuéntelas y déme la cuenta. Y Abraham dijo: no, yo no las puedo contar. Dijo: así será tu descendencia. Dijo: y haré de ti una gran nación. Es decir, el pueblo de Israel prácticamente no fue un pueblo escogido, fue un pueblo creado de los lomos de Abraham. Dios se creó ese pueblo para él mismo, para mostrarle al resto del mundo de que Dios es real. Y por 2000 años estuvo el Señor trabajando con este pueblo, y este pueblo tan infiel, infiel, y sin embargo el Señor ahora los está visitando a través del Hijo. Qué tremendo eso. Y el tabernáculo está entre ellos, como dice Pablo, como dice Juan, y sin embargo lo quieren a matar, porque dice el texto comenzando, dice que lo querían matar, que el odio crecía hacia ese Jesús, hacia ese Mesías que tanto esperaban. En segundo lugar, el agua derramada que vamos a ver por allá en el capítulo 7, comenzando, esa agua derramada como símbolo del futuro derramamiento del Espíritu Santo y como recordatorio de que el Señor los había alimentado por el desierto con agua de una manera sobrenatural, también fue aprovechada por Jesús para hacer una importante declaración. Por allá en el capítulo 7, versículo 37, recuerde que dije que lo que es el capítulo 7, 8 y 9, todos esos eventos están enmarcados alrededor de la fiesta de los tabernáculos. Ahora aquí en el capítulo 7, miren lo que pasa, el versículo 37, Jesús, haciendo uso del elemento del agua que ellos usaban para recordar esos eventos del pasado, él aprovecha eso y les enseña algo. Recordemos que Jesús usaba elementos de la cotidianidad, de lo que ellos tanto practicaban, para enseñarles verdades que no conocían. Así que él habla lo siguiente en el capítulo 7, versículo 37. En el último y gran día de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él. Así que eso en segundo lugar. Ahora, en tercer lugar, ahora el Señor usa otro elemento que también era cotidiano durante esta fiesta: la luz. ¿Se acuerda que yo les compartí antier que en el templo se iluminaba con antorchas, con luces, de una manera tal que eso alumbraba prácticamente a todo Jerusalén? Era tan tremendo eso. Y Jesús usa ese elemento que ellos están allí practicando para enseñarles otra verdad. Así que esa luz que alumbraba el patio del templo, que alumbraba casi a todo Jerusalén, pudo también dar origen a lo que el Señor dijo allí en Juan 8. Recordemos que son 3 capítulos. En Juan 8, versículo 12, el Señor dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Así que no os preocupéis, diría el Señor. No os preocupéis, digo yo en esta mañana, que cuando vayamos llegando a cada uno, vamos en este tránsito del capítulo 7, capítulo 8, cuando vayamos llegando a cada momento, en su determinado momento, vamos a explicar en detalle cada una de las expresiones de lo que Jesús quiso decir, para tener el panorama completo. Así que la afirmación, por ejemplo, de Jesús aquí en el capítulo 8, de la luz del mundo, la da con más detalle en el capítulo 9, cuando sana al ciego de nacimiento.
Allí es cuando el Señor da esa expresión también, el que Él es la luz del mundo. Ahora, miremos el versículo 3 de nuestro capítulo 7. Versículo 3 dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Ahora bien, se aproximaba la fiesta de los tabernáculos, la familia de Jesús, que también participaba de la celebración, comenzaron los preparativos para ir a la fiesta. Recordemos que los judíos eran muy ritualistas, es decir, ellos guardaban todas las fiestas, los rituales, todo lo que se practicaba, todo lo que se venía practicando desde Moisés, ellos lo guardaban al pie de la letra, es decir, eran muy ritualistas, muy fiesteros, es decir, las fiestas que había se cumplían al pie de la letra. Entonces, ellos se están preparando, la familia de Jesús se está preparando para ir a la gran fiesta. Así que fue entonces cuando se produjo cierto desencuentro entre los hermanos de Jesús o Jesús y sus hermanos. Estos hermanos eran los hijos de que José y María habían tenido después de Jesús. Es decir, después del nacimiento virginal de Jesús, María tuvo más hijos. Tuvo 4 hijos más allí. Es decir, Juan inclusive en su capítulo 2 nos nombra de algunos hermanos. Dice, después de esto descendieron a Capernaum, él, su madre, sus hermanos y sus discípulos. Y estuvieron allí no muchos días. Pero sus nombres como tal aparecen en el capítulo 13 de Mateo. Mateo 13:55 nos da los nombres de los hermanos de Jesús. Anótelos, los nombres de los hermanos de Jesús. ¿No es este el hijo del carpintero? Mateo 13:55. ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María? Y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas. Grábelos ahí de a 4. Jacobo, José, Simón y Judas. Es decir, ese detalle nos lo da allí el evangelista Marcos. Estos hermanos, pues no creían en Jesús ni compartían las intenciones o los propósitos de Jesús. Algo de lo que deja constancia el mismo apóstol Juan allá en el versículo 5 del Evangelio del capítulo 7. Dice, ni aún sus hermanos creían en él. Incluso vemos por su actitud aquí, cuando le dicen, vaya a Jerusalén, vaya, para que se ponga en evidencia, esa actitud allí que ellos tienen allí, vemos que tampoco estaban interesados en la seguridad de Jesús. Ellos sabían, es decir, ya lo explicamos, habían pasado 6 meses y las intenciones de los judíos era matar a Jesús. De hecho, el capítulo 7 comienza de la misma manera. Han pasado 6 meses y dice en el versículo 1, dice, después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Es decir, ellos no habían olvidado eso. Aunque habían pasado 6 meses, sin embargo, ellos todavía tenían viva y es más creciente y más fuerte la intención de matar a Jesús. Y sus hermanos lo saben. Sus hermanos entienden bien eso. Ellos están cercanos a Jesús. Ellos saben que los judíos quieren matarlo. ¿Y qué le dicen sus hermanos? Váyase para Jerusalén, póngase en evidencia. Así que el carácter con el que ellos le están diciendo a Jesús, pues sencillamente deja de plano, de lleno, que ellos realmente no están tan interesados por la seguridad de Jesús. Por otro lado, aún así, parece que estaban más bien empujándolo de una forma poco amistosa. Váyase para Jerusalén, váyase, para que fuera nuevamente allí y se manifestase públicamente. Allí en lo que se está viendo, la intención prácticamente, diciéndolo de una manera más castiza, sencillamente ellos quieren es que prácticamente acaben con Jesús. Es decir, da la impresión de que querían causarle problemas. Da la impresión de que ellos querían era que más bien lo sacaran de paso. Ellos saben las intenciones de los judíos en Jerusalén de matar a Jesús y ellos le dicen, váyase para allá, vaya, haga milagros allá. Pero las intenciones no era porque sencillamente Jesús cogiera fama y popularidad. La intención era que prácticamente a Jesús lo sacaran del camino. ¿Por qué? Quizás estaban cansados. Quizá podrían estar allí ya avergonzados inclusive de él mismo. Estaban cansados, hastiados de la presencia de Jesús en Galilea, de los constantes comentarios que se hacían sobre él. Esas cosas como que les incomodaban a ellos. Mira lo que dice Marcos 3:20.
una constancia que nos deja Marcos en el capítulo 3:20, hablando de su familia. Dice, y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, ¿de cuáles suyos? Pues de María, de Jacobo, de José, de Simón y de Judas, su familia, los suyos, los cercanos, los que lo vieron crecer, con los que, o sea, con los que verdaderamente lo conocen como es. Cuando lo vieron los suyos, mire lo que dice, vinieron para aprenderle, porque decían, está fuera de sí. ¿Qué quiere decir eso? Fuera de sí. Prácticamente estaban diciendo, este se volvió loco. La misma María, el mismo Jacob, el mismo José, no el papá, sino a su hermano, el mismo Simón y el mismo Judas, van al templo donde está el Señor y sencillamente ese se nos volvió loco, se nos deschavetó, lo perdimos, nos está haciendo quedar en vergüenza. Así que aquí los hermanos de Jesús prácticamente están cansados de él, de viendo todos los comentarios que se hacen acerca de Jesús y eso de alguna manera los está salpicando a ellos. Así pues, le dijeron a Jesús más bien que se fuera para Jerusalén, para que también, dice allí en el versículo 3, para que también tus discípulos vean las obras que haces. Sin duda, ellos pensaban que el propósito de Jesús era el de provocar el asombro popular mediante un alarde de poder allí, así que añadieron, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto, versículo 4. Tremendo eso. Así que, ¿qué sentido, según ellos, qué sentido tenía el obrar allí en el secreto, en la intimidad únicamente de sus apóstoles y en un lugar tan remoto como lo era Galilea y no darse a conocer? Si quería ser realmente conocido, tendría que ir a Jerusalén, el centro del judaísmo, donde se aproximaba la fiesta de los tabernáculos, donde multitudes vendrían a celebrar esa fiesta. Recuerde que vendrían mucha gente de muchos lugares, de alrededor, de los entornos, a celebrar esta fiesta. Eran más de 2,5 millones de personas en Jerusalén allí. Para ese entonces eran multitudes. ¿Y qué mejor escenario? Pensaban ellos. ¿Qué mejor escenario que se fuera para Jerusalén? ¿Qué hacía aquí en Galilea? De hecho, Galilea era una de las regiones menospreciadas por el mismo imperio. No tenía así como mucha... ¿Se acuerdan que por allá alguien dijo, de Nazaret podrá salir algo de bueno? De Galilea podrá venir algo de bueno. Es decir, ellos decían, ¿qué hacía aquí? ¿Qué hacía aquí en este pueblucho haciendo milagros? ¿Por qué no se va para allá? En la meca del judaísmo, donde está el centro político, donde está el centro religioso, donde va a venir mucha gente y es la mejor oportunidad para que empiece a hacer milagros y para que se vuelva popular. Hágale. Pero esa no era la intención. Ellos pensaban eso. Ellos creían, ellos querían impresionar a Jesús con esas palabras allí. Es decir, para que Jesús dijera, oiga, sí, ¿verdad? Oiga, sí, yo estoy perdiendo mi tiempo aquí. Si quiero tener fama, pues me voy a ir para allá. Así que ese sería el escenario perfecto, según ellos, para hacer alguno de sus espectaculares milagros y que impresionara allí a multitudes. Así que eso inclusive llegaría a convencer a las mismas autoridades religiosas y políticas que eran quienes lo querían matar. ¿Por qué más bien no vaya de una vez por todas? Pues se da a conocer para que le tengan respeto. Esa era la intención de los hermanos de Jesús. Qué tremendo eso. Qué tremendo eso. Esto me hace recordar algún pequeño paréntesis. Algún día llegué a mi casa, donde vivían mis padres y algunos vecinos que me conocían realmente cómo era yo, pues algunos vecinos se me acercaron y me dijeron, don Jorge, ¿usted todavía está de cristiano? Que yo le dije, pues claro. Entonces algún vecino me dijo, ¿y qué, don Jorge, usted ya es pastor? Entonces de alguna manera cauciosa, porque yo sé las intenciones con las que me iba a salir, pues les dije a ellos, les dije, pues no. Todavía no, pero cuando encuentre esta cuadra llena de camionetas y de escoltas, quiere decir que este servidor ya se volvió pastor, porque yo sabía que por dónde iba, entonces le salí con esa para irmele más adelante. ¿Saben que así pasa con la gente que lo conoce a uno? Son los que, tremendo eso, son los que más quieren hacer cosas de ese tipo. Y para Jesús no fue desconocido. Mire, Jesús, sus mismos hermanos lo tildaron de loco. La misma mamá, la misma María lo tildó de loco. Dijo, está fuera de sí, se los volvió loco. Y las intenciones de sus hermanos es empujarlo a Jerusalén, no para que hiciera milagros, pero no para que se volviera popular. Ellos sabían que los judíos lo querían matar. Lo estaban empujando prácticamente a la muerte al Señor. Así que
Este sería el planteamiento, pero no era nuevo para el Señor. Esto que estaban ellos proponiéndole al Señor, para el Señor no era nada nuevo. Ya en el desierto el diablo ya lo había hecho unos meses antes. Él ya le había, de la misma forma, de una manera similar, el mismo diablo prácticamente le había hecho las mismas cosas. Mire lo que dice Mateo 4. En Mateo 4 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. ¿Qué le estaba queriendo decir el diablo? ¿Quieres ser popular? ¿Quieres darte a conocer? Bótese ahí y sus ángeles le van a sostener y cuando usted llegue allí de una manera milagrosa, el pueblo de Jerusalén va a quedar rendido ante usted. Eso es lo que se llama o se conoce buscar poder, buscar fama, buscar reconocimiento, pero sin Dios. Como anda el mundo hoy, buscando poder, fama, popularidad, pero sin Dios. Es lo que quiere decir ahí. Así que los hermanos de Jesús estaban equivocados prácticamente en lo que estaban proponiéndole al Señor. Dice, si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Le dicen allá en el versículo 4. El Señor ya había hecho, vea, el Señor ya había hecho muchos milagros. Ya prácticamente se había manifestado. Ya había hecho muchos milagros en Jerusalén. Ya había multiplicado, había alimentado más de 10.000 personas prácticamente de una manera milagrosa. Había levantado al paralítico de Betesda que llevaba 38 años allá postrado. Había hecho otra señal allá al sanar el hijo de un centurión a la distancia. Había convertido el agua en vino en unas bodas de Caná. Es decir, Jesús ya se había manifestado. Él ya se había manifestado como según le querían proponer sus hermanos. Dice, si haces estas cosas, manifiéstate al mundo. De hecho, él ya lo venía haciendo. Jesús ya se venía manifestando. Pero el resultado fue que los judíos lo intentaban matar. Oiga, en lugar de ser reconocido, lo que vemos acá es que el Señor, cada vez que el Señor hacía milagros, cada vez que el Señor expresaba quién era Él, cada vez que se daba a conocer, lo único que buscaba era problemas. Lo único que encontraba, mejor, eran problemas. Los judíos intentaban matarles desde entonces, desde que Él empezó a manifestarse. Como bien lo decía hace unos días atrás, el hombre Jesús, el hombre, el que vivía en Nazaret, ese buen vecino, ese buen amigo, ese buen compañero, todo el mundo lo quería tener. Pero cuando Jesús empieza a hablar de que Él es el Mesías, eso trajo problemas. Cuando él dijo, mi Padre y yo somos uno, eso lo metió a Jesús en problemas. Cuando Jesús empezó a darse a conocer realmente cuál era la intención de su estadía aquí en la tierra, inmediatamente esto produjo escándalo, produjo situaciones ásperas en medio de los líderes religiosos, en medio de los judíos y aún en medio de su misma familia. Eso produjo situaciones difíciles. Lo querían acabar, lo querían quitar del camino. Así que él ya se venía manifestando. Si era la respuesta que querían escuchar sus propios hermanos. Manifiéstate al mundo si estas cosas haces. Y sin embargo él ya se venía manifestando, pero lo que querían realmente era matarlo. Así que el resultado fue que los judíos intentaban cada vez matarle. Su odio crecía cada vez más. De hecho, como lo vemos a lo largo de este evangelio, cuando más claramente se manifestaba el Señor, más crecía el odio, mayor era la oposición de los judíos hacia él, hasta el punto que finalmente culminó en la cruz. Tremendo eso, tremendo, esa era la situación del Señor. Y como vemos aquí desde el Evangelio de Juan, su estadía durante esta tierra no fue a venir a echar bueno, como digo yo algunas veces. Él no vino aquí a pasarla bueno. Y a veces nosotros decimos, pero si yo soy el hijo del rey, yo me merezco vivir en un mejor sitio de la ciudad. Yo me merezco la mejor ropa. Yo me merezco el mejor carro. Yo me merezco la mejor comida porque soy hijo del rey. Mire, Jesús, siendo Dios mismo, no vino a pasarla bueno aquí en esta tierra. Aún su misma familia natural, su misma familia física o en la carne, su misma familia lo quería despedazar. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo! Esto nos deja una gran lección a nosotros como cristianos, que creemos que porque somos hijos del rey, hijos de Dios, tenemos que tener una mejor condición de vida. Hermano, el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad porque yo he vencido. Así que, ¿cuál es tu motivación de seguir al Señor?
¿Qué te motiva? Ah, es que yo soy hijo del rey, como hijo de Dios me merezco un mejor trato. Yo como hijo del rey me merezco algo mejor, porque yo no soy hijo de cualquiera. Y a veces uno escucha expresiones de esas, pero yo miro desde la Biblia a un hombre, a Jesús, que como hombre intachable, pero cuando dijo que era el Mesías, todo el mundo lo quería despedazar. Eso es como pasa en Jerusalén. Hosana bendito el que viene en el nombre del Señor, pero al otro día crucifíquelo. Algo así parecido. Qué tremendo. Los mismos que el Señor había sanado, tal vez esos brazos que estaban chuecos y Él les dio vida, eran los que más duro se levantaban. Y las gargantas que estaban mudas, tal vez eran las que más duro gritaban. ¡Crucifíquelo! Ese fue el Señor. Así que, en su ignorancia, aquellos hombres, aquellos hermanos de Jesús, le aconsejaban que fuera más atrevido, que llamara la atención del público, que se autopromocionara, que le animaban a que hiciera sus manifestaciones de poder en un lugar más pupi, más público como era Jerusalén. No cabe duda que su consejo provenía de la incredulidad y hasta del desprecio de Jesús o hacia Jesús. Qué tremendo eso. Ese era el motor de sus palabras. Sencillamente de ahí nacían la incredulidad, porque dice el texto claramente, ni aún sus hermanos creían en él. Pero no de un deseo sincero realmente. Esas palabras no venían de un deseo sincero de ayudarle en su misión y su comisión. En realidad ellos no entendían que él no había venido a impresionar al mundo con sus milagros, sino a salvar a los pecadores de sus pecados por medio de su misma muerte. Ellos no entendían eso, ellos no lo comprendían. Resulta a veces triste eso, comprobar el persistente rechazo aún de sus mismos hermanos, de sus hermanos al creer en él, de creer en él. Ellos conocían mejor que nadie quién era Jesús. Ellos conocían su carácter. Ellos conocían lo más íntimo de él. Y las grandes obras que había hecho en Galilea, ellos conocían todo eso. María misma, de una manera milagrosa, quedó embarazada, que ella, inclusive el texto dice que ella guardó esas cosas en su corazón. Pero aquí vemos otra expresión totalmente diferente. Pero aún así, aún viendo todas esas cosas, conociendo a Jesús como lo conocían, aún así sus mismos hermanos no creían en él. Esto tuvo que ser, de verdad, pongámonos en contexto, y esto tuvo que ser un momento muy, muy, pero muy difícil para el Señor, para su ministerio, un momento de soledad. Recordemos, por ejemplo, venía de un contexto del capítulo 6, donde muchos discípulos lo habían abandonado. Pongamos en ese contexto. Al comenzar este capítulo, por ejemplo, se nos dice que los judíos procuraban matarlo. O sea, sus discípulos lo abandonan. 6 meses después, todavía los judíos quieren matarlo. Ahora se añade que ni aún sus mismos hermanos creen en él. Esto tuvo que haber sido una penosa situación para el ministerio de Jesús, para su obra redentora. Allí tal vez Jesús se sintió solo. Tremendo. ¿Cómo se sentiría Jesús? Ni aun sus hermanos, los judíos, quienes lo buscaban simplemente con intenciones materialistas. Nadie, o sea, poco a poco el Señor se fue sintiendo solo. Imaginémonos el cuadro cuando se fueron todos esos discípulos, más de 15.000 personas, ese éxodo masivo que lo dejaron porque Jesús les dijo que tenía que comer su carne y beber su sangre. ¿Ah? Todos se fueron. Ahora los judíos buscaban la forma de matarlo, de despedazarlo. 6 meses después todavía las intenciones crecen. Y ahora para acabar de completar, donde uno buscaría esperanza, donde uno buscaría alguna palabra de aliento, lo único que encuentra son palabras de menosprecio, de desprecio y de incredulidad. Qué difícil es ser cristiano. Qué difícil. A veces llegan momentos así, momentos de soledad, donde no tiene uno a dónde recurrir. De un momento donde le toca tragarse sus propias lágrimas o sus alegrías, sus propios logros. A veces el Señor hace cosas bonitas y uno quiere contárselas a alguien, pero no encuentra a quién. Son momentos para los ministros del Evangelio, quienes predicamos, quienes tenemos un ministerio, a veces nos sentimos así, solos, 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 como que nadie. Pero bueno, ese no es el tema, aquí no vengo a llorar. Así que todo esto sirve para darnos cuenta de la penosa idea, de una idea, hacernos la idea de la penosa situación del ministerio del Señor. No tenía nada que ver con el carácter perfecto del Señor. Es decir, Él era santo. No tenía nada que ver con la autenticidad de sus obras. Como dije hace un momento,
Era el vecino que todos querían tener, el amigo que todos querían tener. No tenía nada que ver con eso. Él no era perseguido por eso. Notemos que en ese sentido que sus hermanos inclusive no ponían en tela de juicio la autenticidad de sus milagros. Ellos estaban dando por cierto que los milagros de Jesús eran sobrenaturales. Mire lo que dice el versículo 3 y el versículo 4 del capítulo 7. Dice, y le dijeron sus hermanos, sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces. ¿Sí notan? Los hermanos de Jesús no estaban desconociendo los milagros. Porque ninguno que dice, porque ningún versículo 4, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Ellos estaban convencidos de que era capaz de deslumbrar a toda Jerusalén y aún a todo el mundo con los milagros que él hacía. Sin embargo, curiosamente, no creían en él. Oiga, qué tremendo eso. Veían las señales, veían los milagros, su misma familia, y sin embargo todavía no creían en él. Cualquier parecido con la realidad no es coincidencia. Así que esto era debido, en primer lugar, a que no, primero porque no entendían el significado de su ministerio. No entendían el significado de su propósito de la estadía aquí en esta tierra por la cual había venido. Considerando todo esto, no nos resulta extraño que el Señor diera mucho más valor a su familia espiritual. ¿Recuerdan por allá en el capítulo 12 de Mateo lo que dijo Jesús? Dice en Mateo 12, y le dijo uno, he aquí tu madre, y tus hermanos están afuera, y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo, ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo, he aquí mi madre, mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. Tremendo eso. ¿Se acuerda cuando allá en ese evento, cuando fueron los discípulos y dijeron que estaba loco? Vamos a almorzar, hola, camine que así metido. Y el Señor no, parece que hubiera sido allí brusco, pareciera que allí el Señor hubiera sido allí tosco en esa respuesta, pero no, estaba expresando una realidad teológica tremenda, donde él dice, los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son los que hacen parte de mi familia. Es evidente aquí, óigame bien lo que voy a decir de aquí en adelante, es evidente que la propia familia terrenal del Señor Jesucristo tuvo que convertirse al Evangelio. Tuvieron que convertirse, es decir, su parentesco, óigame bien, no les colocaba en una posición de privilegio sobre las otras personas. ¿Qué quiere decir esto? Que lo mismo ocurre con nosotros, que el hecho de venir de una familia cristiana no nos hace cristianos. Cada persona tiene su responsabilidad de tomar su propia decisión de venir a Cristo, de arrepentirse delante de Él y hacerlo como su Señor y Salvador. Esto es individual. La salvación es como la cédula de ciudadanía. Es personal e intransferible. No le sirve sino al poseedor de ella. Así que si tú estás confiando de pronto, es que mi abuelita ora todas las mañanas allá, mi mamá que ora todas las mañanas ora por mí y eso... Hermano, eso no lo va a salvar a usted. Todos los seres humanos, todos, cada uno, individualmente somos responsables delante de Dios. A cada uno, no dice Primera de Corintios capítulo 3, que cada uno, dice Primera de Corintios 3, léalo. Cada uno, no dice cada familia, ni cada iglesia, ni cada barrio, sino dice cada uno daremos cuenta de lo que hayamos hecho mientras estábamos en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Así que, volviendo a nuestro texto, el hecho de que Jesús fuera hermano de Jacobo, de José, que fuera hermano de sus hermanos allí, que fuera hermano de ellos, no los hacía cristianos, no los hacía salvos, ni aun a la misma María la haría salva. ¿Cómo así? ¿Cómo es eso, hermano Jorge? ¿Cómo así que ni aún la misma María? Es decir, ellos tenían que creer en Jesús. La misma María tenía que creer en Jesús. Ellos tenían de una manera individual que arreglar su situación espiritual delante del Señor.
Así que notemos allí que sencillamente el Señor les está hablando de una expresión clara. Los que hacen la voluntad de mi Padre, esos son mis hermanos, esos son mi madre, esos son mis hermanas. Es lo que está diciendo el Señor. ¿Ah? O sea que Él está poniendo de plano, de lleno, que el parentesco que tienen con Él no los exime de que también tienen que creer en Él. Como el Mesías, como el Salvador, tienen que también cumplir con los requisitos que el mismo Juan el Bautista y el mismo Jesús después en uno de sus sermones dijo: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y eso los incluía a ellos, a sus hermanos y a María. También la incluía. A pesar de que, como yo lo he dicho en repetidas ocasiones, a pesar de que el Señor hubiera usado de su vientre para embarazarla de una manera milagrosa por medio del Espíritu Santo, no la eximía de que también esta mujer tenía que arrepentirse de sus pecados. Tenía que recibir al Señor como su Señor y como su Salvador. Así que, en cuanto a la familia de Jesús, vemos en el resto del Nuevo Testamento que hubo un proceso espiritual en ellos, hasta el punto de que finalmente llegaron a creer en Él. Parece que todo empezó cuando, bueno, voy a adelantar un poquito, parece que todo esto empezó cuando el Señor resucitado se presentó a Jacobo, a uno de sus hermanos. ¿Se acuerdan que Jacobo era uno de sus hermanos? Y el Señor, a uno de los primeros que se le presenta después de haber resucitado, es a él, a Jacobo. ¿Dónde está eso? Primera de Corintios capítulo 15. En Primera de Corintios 15 dice: después apareció a Jacobo y después a todos los apóstoles. Así que todos ellos, incluyendo a María, tuvieron que creer, definitivamente tuvieron que creer en Jesucristo como su Señor y Salvador. Mire lo que dice Lucas, capítulo 1. Al sexto mes el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David. Y el nombre de la virgen era María. Y entrando el ángel en donde estaba ella, dijo: salve. Salve era un saludo, como decir buenos días, ¿cómo están? Salve, le está diciendo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Es decir, que el Señor hubiera podido escoger a otra. Bendita tú entre las mujeres. Mas ella, cuando le vio, se turbó por sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. ¿Halló qué? Gracia. Oigan esa palabra, ¿halló qué? Gracia delante de Dios. O sea que el Señor hubiera podido escoger a cualquier otra mujer, pero escogió a ella, le cayó bien. Eso se llama gracia. Así que, continuemos, dice: no temas porque has hallado gracia delante de Dios, verso 31, y ahora concebirás en tu vientre, y darás a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, que significa Salvador. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. ¿Hijo de quién? Oigan esas palabras. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. No dijo será llamado Hijo de María. Con todo respeto a aquellos que dicen que María es la madre de Dios. Aquí está diciendo: este será llamado y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, y por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Retíñalo allá en el versículo, el capítulo 15, Primera de Corintios 15, perdón, Lucas 1:26 al 35. Lucas 1:26 al 35. Al final él dice: será llamado Hijo de Dios. Aquí no dice: y será llamado tu hijo, y será llamado hijo de la Virgencita María. No, y aquí será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:26 al 35. Ahora miren las expresiones de la misma María. Estamos en un proceso espiritual aquí de los hermanos y de la mamá de Jesús. Está en un proceso donde ellos no creen, no han creído.
Y sin embargo empieza un proceso con ellos. Y lo primero que vemos aquí, las expresiones de la misma María. Mira lo que dice María por allá en el versículo 46 al 50 de Lucas 1. Lucas 1. Dice, entonces María dijo, engrandece mi alma al Señor. ¿A quién? No dijo a mi hijito, dijo al Señor. Y mi espíritu se regocija en Dios, mi Salvador. Reténgalo ahí. Por favor, deténgase ahí, reténgalo. Dos expresiones puntuales que la misma María expresa hacia Jesús. Dice, mi Señor, mi Salvador. En ningún momento está refiriéndose a Dios y a Jesucristo como su Hijo, sino como su Señor y Salvador. Con este detalle queda claro, por sentado, y lo voy a decir de esta manera, que si María no se arrepiente, no se convierte al Evangelio, María se va para el infierno a pesar de que haya tenido al niño Jesús en su vientre. Porque si hay un ser humano en esta tierra, uno solo, que tuviera la capacidad de traer salvación, Jesucristo no hubiera tenido la necesidad de ir a la cruz. Ahí se la dejo, compadre. Así que dice, porque ha mirado la bajeza de su sierva, pues he aquí desde ahora me dirán bienaventurada todas las generaciones, porque me ha hecho grandes cosas el poderoso, santo es su nombre, y su misericordia de generación en generación a los que le temen. Esas fueron las expresiones de María acerca de Jesús y de Dios mismo. En ningún versículo de la Biblia yo veo que diga, y yo soy la mamá de Jesús, de Dios. No. Inmediatamente después de esto, mira el proceso que va llevando ellos. Inmediatamente después de esto, vemos que tanto su madre como sus hermanos estaban entre los creyentes después de que Jesús había resucitado. Les había dicho, váyase para Jerusalén hasta que venga la promesa de mi Padre que se llama el Espíritu Santo. Estaba ella allí, se fueron para Jerusalén y estaba ella allí orándole, esperando que llegara la promesa, es decir, el descenso del Espíritu Santo. Hechos 1, capítulo 1, versículo 13 al 14 dice, y entrados, subieron al aposento alto, donde moraban Pedro, Jacobo, Juan, Andrés, Felipe, Tomás, Bartolomé, Mateo, Jacobo, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hermano de Jacobo. Todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego con las mujeres, y óigame lo que voy a decir, y con María, la madre de Jesús, y con sus hermanos. ¿Qué quiere decir? Estos benditos ya habían creído en Jesús. Ahora, luego comprobamos inclusive que Jacobo, el hermano del Señor, llegó a ser una de las columnas fuertes de la iglesia en Jerusalén. Gálatas 2:9. Espero que esté tomando nota para que lea en su casa con más tiempo. Gálatas 2:9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, dice el apóstol Pablo, Jacobo, mira ahí está, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí, es decir, Pablo, y a Bernabé, la diestra, es decir, la mano derecha, en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Si nota, ya Jacobo, uno de esos hermanos que no creían en Jesús, que lo querían empujar a la muerte, ahora el hombre es columna fuerte de la iglesia en Jerusalén. ¿Cómo la ve, mi compadre? ¿Cómo la ve? Y tanto él como su otro hermano, Judas, que tiene otro hermano que llamó Judas, su hermano Judas, escribieron 2 cartas que tenemos en el canon del Nuevo Testamento. Miren lo que dice Judas, hablando de esa carta. Judas versículo 1, porque Judas no tiene sino un capítulo. Judas versículo 1 dice, Judas siervo, mira ahora cómo se expresa. Judas siervo, miren, ni siquiera dice yo soy hermano de Cristo, yo soy hermano de no. Judas dice, Judas siervo de Jesucristo y hermano de Jacobo, o sea, del otro hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios, Padre, y guardados en Jesucristo. Así que, en relación a esto, es interesante aquí notar cómo Jacobo, es decir, Jacobo o Santiago, que también se conoce como Santiago, habla de su hermano Jesucristo también en una de sus cartas, o en su carta. Mire lo que dice Santiago 1:1. Santiago no dice hermano de Dios y de Jesucristo, no dice Santiago,
siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión, salud. Y en el capítulo 2, versículo 1, miren cómo se expresa acerca de Cristo también. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Si nota ese cambio, ¿qué quiere decir? Que estos benditos se convirtieron al Señor. Es decir, que después de un periodo de dureza e incredulidad de la misma familia de Jesús, habían llegado a ver la gloria divina de aquel que había sido un miembro de su misma familia y ahora creían en él. Hay esperanza para todos aquellos que nuestras familias no han querido llegar al Señor. Amado Padre, en esta mañana oramos por nuestras familias, bendito Señor. Yo oro por la mía, oro por mi mamá, oro por mi papá, oro por mis hermanos, Freddy, Luis, Vladimir, Olga, Blanca. Oro por mis cuñados, oro por mis sobrinos. Oro, Señor, Dios de la gloria, por nuestras familias. Señor, tuvo que haber sido duro en comienzo para Jesús el haberse quedado o al haberse sentido solo. Sus discípulos se habían ido, sus mismos familiares no creían en él. Los judíos querían matarlo. Y aparentemente ellos, según decían, lo lograron, porque sí lo llevaron a la cruz, pero no era en el tiempo que ellos querían, porque Jesús no trabajó conforme al reloj de los hombres, sino conforme al reloj de Dios. Por eso él decía, mi hora no ha llegado. Y cuando llegó la hora, dijo, ha llegado la hora. Señor Dios de la gloria. Sin embargo, vemos, Señor, desde lo que hemos estudiado en esta mañana, que su familia, sus hermanos, definitivamente sí creyeron en Jesús. Sí creyeron en Jesús. Lo vemos aquí, Señor Dios de la gloria, desde la misma María, con sus expresiones hacia Jesús, diciendo de él, mi Señor y mi Salvador. La vemos, Señor Dios de la gloria, después de la promesa que el Señor había dado del Espíritu Santo que vendría, Señor Dios de la gloria, sobre ellos para que fueran testigos en Jerusalén, Judea y toda Samaria. Ella y sus hermanos, o sus hijos, sus otros hijos, están allí. Están allí Jacobo, están allí José, está allí Simón y está allí Judas. Y es impresionante ver, Dios de la gloria, que ellos sí se convirtieron al Evangelio por las 2 cartas que escribió, una Jacobo o Santiago y por la otra que escribió Judas. Vemos, Señor Dios de la gloria, que evidencia de que sí se convirtieron porque el mismo Jacobo llegó a ser columna junto con Juan y junto con Pedro de la iglesia de Jerusalén. Señor Dios de la gloria. Tal vez hemos orado por años por nuestras familias. Años orando por ellos. Y Señor Dios de la gloria, y tal vez a veces pareciera que no vemos nada. Y como orábamos esta mañana, Dios de la gloria, a veces quisiéramos abandonar la carrera. Pareciera que ya, Señor Dios de la gloria, no pasa nada, no sucede nada. Pero Señor, desde la Escritura yo veo que sí hay esperanza. Que sí hay esperanza, Señor, para nuestras familias. Hoy oramos por nuestras familias. Ora allí por tu familiar. Ora allí por tu familiar. Tú más que nadie sabes cuál miembro de tu familia le has predicado, le has hablado, le has testificado, le has servido y todavía tú lo ves que más endurecido y tú dices, no, esto como que nunca se va a dar. Bueno, lo cierto fue que Jesús se fue a la cruz y no vio nada. Jesús resucitó y no vio nada. Jesús no vio nada, no vio a sus hermanos convertidos, no vio a su mamá convertida. Pero algo sí tengo claro, Jesús sí los vio convertidos, pero desde allá, desde la diestra del trono de su Padre. Por fin, Señor Dios de la gloria, aquí, Señor, cobra peso con las palabras de Jesús cuando dijo que nada de lo que hagamos en esta tierra se quedará sin recompensa. Si hemos orado por nuestras familias, si les hemos servido, si les hemos testificado, aunque tal vez, Señor Dios de la gloria, tengamos que partir de esta tierra y no veamos nada. Yo pongo como ejemplo a mi suegro. Mi suegro duró orando por mí 12 años y prácticamente no vio nada. Prácticamente cuando murió apenas yo estaba recién convertido y no vio nada. Si mi suegro me hubiera visto que ahora soy pastor, si mi suegro me hubiera visto que ahora predico la palabra de Dios, si mi suegro me... Oiga, pero no vio nada, 12 años orando y no vio nada.
Así que como orábamos esta mañana, sigamos corriendo esta carrera de la fe con paciencia, puesto los ojos en Jesús, con la esperanza de que un día veremos, el panorama completo, Señor Dios de la gloria. Por eso hoy, Señor Dios de los cielos, seguimos en esta carrera de la fe, orando por nuestras familias, orando por nuestros amigos, orando por nuestros conocidos que no te conocen, bendito Señor. Un día te conocerán, un día llegarán a ti. Impresionante a manera de testimonio cómo mi suegro le predicó a familias completas, iba a las casas a predicarles la palabra. Y se fue de 90 años y no vio nada. Y ahora es impresionante ver que muchas de esas familias llegaron al Señor y ya hay familias hasta pastorales allí predicando el Evangelio, sirviéndole al Señor de aquellos que Él les predicó. Señor Dios de la gloria. Jesús no vio nada. En la tierra no vio nada, no vio a su mamá convertida, no vio a sus hermanos convertidos, pero se convirtieron. Señor Dios de la gloria, por fin le creyeron. Por fin creyeron que Él era el Mesías esperado. Por fin creyeron a sus palabras. Por fin cambiaron la forma de ver y de creer, Padre amado. Señor Dios de la gloria, hoy ponemos nuestras familias en tus manos. Hoy ponemos nuestras familias delante de ti. Señor Dios de la gloria, gracias Padre Santo, porque tú estás haciendo algo en ellos, porque seguirás haciendo. Gracias por lo que haces y gracias por lo que harás en ellos. Hoy te damos a ti la gloria, Señor. Y Padre amado, tremendo eso. 2 hermanos de Jesús escribieron cartas, que escribieron libros, y un hermano de Jesús fue columna de las iglesias. Oh, tremendo eso como Señor Dios de la gloria después servían al Señor de una manera, Señor, impresionante, Padre amado. Los que nunca creían, los que se querían empujarlo a la misma muerte allá en Jerusalén, y sin embargo, mira, Señor Dios de la gloria, que tú sí estabas obrando en ellos, a pesar de que esas palabras sonaron duras allá cuando le dijiste, ¿cuál mamá? ¿Cuáles hermanos? Mi mamá y mis hermanos son los que hacen la voluntad de mi Padre. Y yo creo que ellos entendieron con esas palabras, aunque les parecieron tal vez duras. Tal vez María, escuchando eso de labios de Jesús, para ella como mamá, tuvo que haber sido duro esas palabras. Pero sabes que a veces el evangelio es duro. A veces suenan duras las palabras porque confrontan, como bien he dicho yo muchas veces, la cruz de Cristo a veces ofende, a veces es dura esa palabra, pero cuando la aceptamos, cuando la recibimos, esa palabra traspasa y hace cosas impresionantes en aquel que la recibe. Bendito Señor, gracias Señor por lo que estás haciendo, gracias por lo que haces y gracias por lo que harás en la vida de nuestras familias, de nuestros vecinos, de nuestros amigos, de nuestros conocidos, aún de nuestros gobernantes. Te damos a ti toda la gloria, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, Dios me los bendiga. Recordemos que hoy es jueves y a las 7 de la noche tenemos otra cita por este mismo medio. Tiempos del porvenir, el estudio sistemático del libro de Apocalipsis a las 7 de la noche. Los espero, mis amados. Un buen día para todos. La gracia y la misericordia del Señor esté con cada uno de nosotros. Un abracito. Muchas bendiciones.